Cuando hablamos del papel de las madres, queremos resaltar dos cosas. Primero, el privilegio que Dios les ha dado, la honra que Dios les ha dado, que es tan grande que incluso menciona la Escritura que hay estorbo delante del cielo de nuestras oraciones cuando no las tratamos bien, cuando no las honramos. ¿Sí? No podemos pretender prosperar en todo, crecer en todo, tratando mal a las mamás. Entonces hay una alta estima del reino de los cielos para ellas. Pero también resaltamos la responsabilidad que este papel trae consigo. Ahora, siempre Dios, cuando nos encarga una misión, ya nos ha preparado de antemano para que podamos cumplir. Nos ha equipado con lo suficiente para que esta misión sea ejecutada. La Biblia dice que Dios no coloca ninguna carga que nosotros no podemos llevar. Entonces, si Dios escogió a las mujeres para que pudiesen dar a luz, para que pudiesen formar, capacitar, entrenar, hay en ustedes una semilla de Dios muy especial. Y quiero iniciar con el pasaje que está en el libro de Tito, en el capítulo 2. Tito capítulo 2, versículos 3 al 5. Está el apóstol Pablo dándole unas instrucciones a su discípulo Tito, que está en Creta. Pablo pasó por este lugar, no pudo allí quedarse mucho tiempo, pero alcanzó a observar ciertas cosas que no estaban bien, además de los reportes que la iglesia de Creta le presentaba a Pablo. Y había una situación particular, y era que Creta era un lugar o una ciudad donde había muchísima, por ejemplo, el lenguaje de las personas era bastante grosero, brusco. La parte de la adoración a otros dioses, Creta está ubicada en Grecia, entonces la adoración a otros dioses, a la misma humanidad de la persona también era fuerte. Entonces se encontraba espiritualmente un ambiente bastante pesado, bastante complejo. Entonces Pablo identificó esto, y aunque había muchos creyentes en Creta que habían estado en Pentecostés, pero cuando llega y se establece la iglesia, se enfrentan a muchos retos. Aún dentro de la iglesia se presentaban situaciones que no agradaban a Dios. Entonces Pablo escribe una carta, que es lo que leemos desde el versículo 3, y les dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En otra traducción dice: para que el testimonio de Jesucristo no sea, o no haya tropiezo, no sea entorpecido al mundo, a las personas. Entonces encontramos ciertas situaciones que se estaban presentando, y cuando Dios crea la iglesia, comenzó a equiparla con papeles fundamentales para que pudiese ser una bendición en la sociedad. Y uno de los papeles que Dios creó es el de las madres. A través de ellas el Señor forma a los que son los futuros pastores, futuros evangelistas, futuros ministros de alabanza, futuros ujieres. Ahora imagínense la dimensión de privilegio y responsabilidad que ese papel está establecido en la palabra de Dios. ¿Es muy diferente Creta a los días de hoy? No lo es. Por eso se requiere que volvamos como iglesia a fortalecer el papel de las madres, a acompañarlas, a rodearlas, a ayudarles en este papel. Porque gran parte de los problemas que vemos hoy reflejados en la sociedad, como los vio Pablo en Creta, obedecen a la mala instrucción que se le dio a los niños, que se refleja hoy en la juventud. Que tal vez uno de los grandes errores del ser humano es pensar que los primeros años de vida de un niño no son tan importantes.
Le podría mostrar el ejemplo de Timoteo, que fue formado por su mamá y por su abuela. Su padre no estaba. ¿Quién fue Timoteo en la Biblia? Un gran hombre que dirigió una de las iglesias más grandes. Entonces, es fundamental que la formación que viene de parte de las madres cumpla ciertas características. Entonces, las mujeres tienen un lugar muy especial, las madres, en la palabra de Dios. O sea, Dios crea la luz y curiosamente solo una madre puede dar a luz. Solo una madre puede hacer esto. Y eso es un misterio que la ciencia todavía no puede explicar del todo. Cómo el cuerpo de un ser humano tiene esa capacidad de dar vida, que es algo que la ciencia no puede hacer. Han intentado clonar, han intentado modificar los embriones, el ADN, han hecho muchos estudios a lo largo de muchos años, pero no han podido dar vida. Han fallado en todos los intentos, porque esa es una semilla maravillosa que Dios colocó en la mujer y que la ciencia no puede reproducir, no a la perfección con la que Dios la reproduce. Entonces, ¿qué representa las madres? Representa sabiduría, representa luz, gracia, representan todo lo que es bueno. Eso fue lo que representó las madres. Por eso cuando Jesús está en su ministerio, ustedes pueden notar que antes de Cristo las mujeres eran muy omitidas en la sociedad, casi que estaban limitadas a la casa nada más. Pero Jesús en su ministerio les dio un papel. No brillaban mucho, pero si nosotros escudriñamos los versículos del ministerio de Jesucristo en todos los evangelios, podemos notar que las mujeres fueron fundamentales para cumplir esta labor y les dio honra, les dio valor. Por ejemplo, la mujer adúltera, ¿qué iban a hacer los hombres? Los que estaban ahí eran hombres, no eran mujeres los que la iban a apedrear. Mientras la sociedad la quería oprimir y la quería destruir, Jesús le estaba dando valor, dignidad, el lugar que Dios había establecido para ellas. Entonces, durante toda la historia, la mujer ha sido muy atacada, especialmente las madres, porque a partir de ellas, lo que les digo, nacen los futuros pastores, los futuros líderes de las iglesias o líderes de la sociedad. Entonces, para el enemigo es fácil la ecuación: destruyo a la mujer, destruyo a la madre, no hay sociedad. Pero no se imaginó la sorpresa de que Jesús le daría autoridad. Eso es lo que Satanás no se esperaba, la autoridad que Dios le iba a dar a la mujer, especialmente a las madres. Entonces, esta autoridad o esta representación de la autoridad que Dios les permite tener está dividida en dos básicos puntos. Primero, las madres forman en amor, enseñan la fe a sus hijos. Allí parte toda la estrategia para contrarrestar lo malo que pasa en el mundo. Pablo le estaba diciendo a Tito: mira, encárgate de reunir y trabajar a las madres que tú tienes en la iglesia. Tú quieres presentar una estrategia eficaz y eficiente en contra de todo lo malo que estás viendo, el vino, las borracheras, las malas cosas. Aquí describe el pasaje, las enseñanzas de lo malo, la destrucción de la familia. Por eso habla de que sean sujetas a sus esposos. Hablaré un poco más adelante de eso. Le dice Pablo a Tito: resalta el papel de las madres que tienes allí, fórmalas y envíalas para que ellas te ayuden a construir una nueva. Pablo le dijo: la sociedad que está, algunos se salvarán, otros definitivamente no aceptarán a Cristo como Señor y Salvador y se perderán. Pero tú tienes una gran oportunidad, Tito, para que esas mujeres te ayuden a formar la nueva iglesia, los nuevos pastores, los nuevos evangelistas. Entonces les dice: fórmalas para que ellas formen en amor. Y lo dice Proverbios en el capítulo 29, versículo 17.
Él dice, corrige a tu hijo. Comienza Tito a formar a las mujeres de la iglesia. Él dice, corrijan a sus hijos. Pero dice también, y eso te dará descanso y dará alegría a tu alma. Y ahí surge una gran conclusión. Gran parte de las tribulaciones, complejidades, situaciones feas en el hogar de hoy en día, ¿de dónde proviene? De no haber corregido a tiempo. La sociedad a la que Tito estaba enfrentándose y a la que nos enfrentamos hoy es producto de la falta de corrección. Creo que podríamos tomar un ejemplo. Siempre cuando se va a mucha velocidad en un vehículo o en una moto, en una bicicleta incluso, siempre se requiere un margen de espacio para poder reaccionar ante un obstáculo, para corregir el rumbo. Si no hay ese espacio, ya casi que es imposible esquivarlo. Por eso, los años que vienen, la Biblia describe que son malos. Son malos. Ahora, ¿vamos a esperar que lleguen esos años? ¿O vamos a empezar desde ahora a corregir? Es lo que Pablo le dijo a Tito. No esperes a que la sociedad esté peor. Comienza a sembrar desde ahora. Y usa a las madres como un aliado para cumplir ese propósito. Porque gran parte de la instrucción y la corrección se da en el hogar. Pero la sociedad de hoy ha volteado las cosas. ¿A quién le ha echado la culpa? A los maestros, a la iglesia. Es que el pastor no forma. Pero la corrección empieza los primeros 5 años de vida del niño. Y esa labor está en manos de las madres, principalmente, con la ayuda de su esposo. O sea, hay una formación allí de 2. Pero cuando dejamos pasar todo ese tiempo sin corregir absolutamente nada, ya llega la adolescencia, llega la juventud, incluso llegan muchos a la edad adulta sin ser corregidos en nada. Entonces, ¿qué quieren a veces los padres? Que los maestros hagan lo que ellos no hicieron, o que el pastor haga lo que ellos no hicieron. Y allí, claro que Dios puede corregir, pero hasta que eso suceda, usted va a tener que aguantarse muchas situaciones horribles en su familia. Porque usted sabe que existe algo que se llama libre albedrío, que Dios no toca. Dios, miren, lo dijo un pastor reconocido cuando les hablaba a las parejas, a los nuevos matrimonios, les decía: ustedes no consultan a Dios cuando van a hacer las cosas, pero cuando están en el desorden y están metidos en problemas, quieren que lleguen y Dios les arregle todo. Así les dijo. Esa es la actitud de hoy. Dejamos a Dios por fuera, pero nos metemos en un problema y corremos y pretendemos que la iglesia o que Dios corrija todo de una vez. O sea, con una sola venida y todo cambió. El pastor lo decía así: ustedes llevan años haciendo cosas mal y quieren que en 2 o 3 venidas a la iglesia Dios haga todo. Cuando Dios nos ha mostrado que la instrucción es la clave. Entonces, para no extenderme, dice que la mujer debe corregir a los hijos para que eso traiga descanso, para que eso le dará alegría a tu alma. Ahí está el secreto para que puedas tener unos buenos días. El amor se deriva del vínculo que se produce desde el vientre. Esto es el desarrollo del temperamento y el carácter de los hijos. Es importante esto. El amor de una madre representa o está fortalecido por su abnegación, su entrega y muchas veces por su fuerza física. Hoy tenemos muchas bendiciones en casa, como la lavadora, la nevera, especialmente la lavadora. Nuestros padres nos lavaban la ropa en el río, ¿sí? Y nosotros a veces vamos a lavar un suéter y nos quejamos. Uy, este suéter no esté. Pero nuestras madres lavaban, y no era un hijo, 5, 6, 7 hijos.
y todo tocaba en el río. ¿Sí? El primer centro de información de la ciudad, ¿cuál era? El río. ¿Sí? Porque todo lo que pasaba en los hogares, en el río se contaba. ¿Sí? Mientras lavaban la ropa, eso había información va, información viene. Pero dice que acá es importante no confundir corrección con maltrato. Porque corregir es establecer los principios adecuados y guiar al niño a que camine en ellos. El maltrato es hacerle daño. Porque no debería haber maltrato si usted hace bien el trabajo de corrección. Colosenses 3:21 nos dice, es una exhortación a los padres. Dice, no exasperéis a vuestros hijos. Pero también nos lo dice Efesios 6, capítulo 6, versículo 4, no provoquéis a ira a vuestros hijos, porque eso no trae nada bueno. Maltratar a los hijos no va a producir que ellos caminen como usted quiere, va a generar lo contrario, porque el maltrato tiene su raíz en el corazón de Satanás. Entonces, que cuando usted permite que en vez de corrección haya maltrato en el hogar, Satanás gana ventaja, porque usted está multiplicando más adelante que ellos lo que van a hacer es lo mismo que usted les está haciendo. Entonces usted no podrá quejarse. Entonces el secreto, porque se preguntarán, bueno pastor, pero yo ¿cómo hago para que mis hijos estén bajo control? Pues enséñales la fe. No se canse de enseñarles la fe, la palabra de Dios, sembrar esos principios en su corazón. Esposos, sean aliados de sus esposas, ayúdenles en esa labor, respáldenlas, no las desautoricen, porque sabemos que Cristo es la autoridad máxima y Él le da la autoridad o la cobertura a la iglesia para poder hacer la labor en el mundo. Entonces los esposos que reciben su autoridad directamente de Jesucristo le dan la cobertura a su esposa para hacer la labor con los hijos. Entonces cuando el esposo no hace esto y deja a la mujer sola haciendo las cosas, se produce un vacío y luego la mamá le toca vérselas y hacer muchas maniobras para poder formar a esos hijos. Miren lo que dice, lo que describe Proverbios capítulo 31 de la madre. Dice, cuando ella habla, lo hace con sabiduría. Cuando instruye, lo hace con amor. El amor es la razón principal o el ingrediente principal para que no haya necesidad de maltratarlos. Amor no es pechicharlos y malcriarlos. El amor te lleva a entregar tu vida totalmente a ellos para que puedas. Por eso en gran parte de la cultura judía ustedes notarán que las mujeres no trabajaban, pero no trabajaban para el mundo, pero trabajaban todos los días formando a esos hijos. Le dedicaban todo el tiempo. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y la plata? Ahora ustedes pregúntense por qué los hombres de ese tiempo eran tan prósperos. Porque ellos se enfocaban en traer los recursos necesarios para esa esposa y para esos hijos. Si ustedes escudriñan la palabra de Dios, se darán cuenta que estas mujeres, uno, no andaban mal vestidas, siempre tenían buenas joyas en las mejores casas, eran hijas de Dios y el esposo sabía esto. Por eso él se encargaba de suplir todo lo que ella necesitaba para que ella pudiese cumplir sin ningún estorbo la labor con los hijos. Pero también le dice Pablo a Tito, es importante que les enseñes a que son maestras del bien. Rápidamente, Hechos 2:42 dice que lo que debían enseñar las mujeres era la doctrina de los apóstoles. Dice que ellos perseveraban en la doctrina. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Las enseñanzas de Jesucristo. Eso era lo que ellos predicaban. También dice 1 Corintios 3:11
Dice, nadie, dice Pablo, puede poner otro fundamento que el que está puesto, Cristo. Por eso, mientras en Creta se enseñaba lo malo, la labor de las madres de la iglesia era enseñar el bien, era enseñar a Cristo, era enseñar la fe. Esa era la instrucción precisa. Luego también dice en Juan 14:26 que las madres necesitan al Espíritu Santo, porque dice Juan 14:26, Él enseñará todas las cosas y les recordará todas las palabras que yo les he dicho. Esas son las palabras de Jesús. O sea, el primer aliado de una buena madre es el Espíritu Santo, es la llenura del Espíritu Santo, porque Él no solo les recordará las instrucciones precisas, sino que le dará la fortaleza para poder ejecutar esa gran labor. Porque las madres, para que puedan aconsejar bien, deben aprender a actuar más allá de sus emociones y sus deseos. ¿Qué quiere decir esto? En mi generación, nosotros venimos de esa generación de la chancleta. Sí. Ni siquiera en las Olimpiadas se veía tanta precisión cuando tiraban algo. Es increíble, pero no importa para dónde usted corría, le daba. Eso es un misterio a través de los tiempos. Pero dice acá, ese tipo de correcciones funcionaron durante muchos años, pero la que trae la palabra de Dios es mucho mejor. Porque cuando tú intentas corregir con ira, produces más ira. Es como echarle más leña al fuego. Entonces el secreto que dice Pablo acá, que describe, es: nunca corrijas con ira. Ve y ora primero, pide la instrucción al Señor. Y bueno, finalizo ya con unas frases que son muy comunes en las madres, que hablan mucho de lo que es la enseñanza. Creo que muchos nos formaron con estas frases. Yo escuché la mayoría, la verdad. La primera: un día de estos se van a levantar y no me van a encontrar. Esa frase casi. Otra frase que es: venga que no es para eso. Sí. Dice, cuando usted no encuentra algo, que es muy común, seguro que yo voy y lo encuentro. Cuando querían hacerlo sentir mal, cuando usted se quejaba de algo, ella le decía: es la primera vez que yo me siento en todo el día. También decían a veces, cuando comenzamos a tener la tecnología, siempre pegados al televisor, se le van a poner los ojos cuadrados. Cuando queríamos quejarnos o queríamos ser muy caprichosos y preguntamos: mamá, ¿qué hay para comer? Comida. La respuesta que le derribaba a uno todos los argumentos. Y cuando nosotros no entendíamos muchas veces la corrección o la instrucción, ellas no se ponían a darnos explicaciones, solo decían: porque soy su mamá y punto. Y en cierta forma tenían razón, porque una de las labores de la autoridad no es dar explicaciones, es hacer las cosas. Y queremos honrar, iglesia, como iglesia, a las madres. Les pedimos que por favor se coloquen sobre sus pies. Dice el autor de Proverbios: sus hijos se levantan y la bendicen, su marido la alaba. Otra versión dice: sus hijos la felicitan y su esposo la exalta. Cierra tus ojos un instante y levanta tus manos y dile: Señor, gracias por el papel que me has dado como mamá, como mujer,
Gracias, en el nombre de Jesús. Y nosotros hoy como iglesia las bendecimos, Señor. Levantamos hacia ellas nuestras manos, como esposos, como hijos, como amigos, como sus pastores, como sus líderes. Bendecimos el papel que tú has colocado en ellas. Les honramos, Señor, en esta hora. Bendecimos el fruto de su vientre a sus hijos. Señor, gracias. Ellas siempre están orando por nosotros. Ellas siempre están clamando por sus hijos, por la iglesia. Pero hoy nosotros nos colocamos en ese lugar y las bendecimos grandemente. Bendecimos, Señor, lo que tú les has dado y pedimos que se multiplique muchas veces en las mujeres jóvenes, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, que ellas sean fortalecidas en el poder de tu Espíritu en esta hora, para continuar esa hermosa labor, para continuar ese maravilloso ministerio, para seguir caminando fortalecidas, para que sus rodillas, Señor, no se cansen, para que sus manos no bajen, soberano Dios, porque ellas son la primera línea de defensa, para que el enemigo no toque a los niños, no toque a los jóvenes, no toque a la futura sociedad. Ellas tienen autoridad en el nombre de Jesús para sembrar la fe en el corazón de los niños, en el corazón de los jóvenes. Los bendecimos grandemente, Señor, en esta hora. Gracias por ellas. Gracias. Permítenos como iglesia seguir siendo su aliado, seguir guiándolas, seguir ministrándolas, fortaleciéndolas, dándoles herramientas para que cumplan ese maravilloso llamado, Señor. Padre, ayúdanos a que podamos cuidar de ellas en todo tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.